Jocelyn y Laura, ¿sí me escuchan? A ver, Laura, prende tu micrófono porque no te escucho. A ver, súbele al volumen o no sé qué le tengas que hacer ahí, ¿no? Selecciona micrófono. Tú, Jocelyn, habla. Habla para ver si te escucho. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí. Rosario, ¿tú me escuchas? Jocelyn, ¿tú me escuchas? Rosario, ¿me escuchas? Tú sí, ¿verdad, Laura? Pero yo no te puedo escuchar a ti. ¿Por qué? ¿Lolis me escucha o no me escucha? ¿No? Alejandra, ¿tú me escuchas? ¿Sí? Ya. Ya, ahí está. ¿Ya te escucho, Laura? Pero ahora déjame. A ver, habla, Alejandra. No te escucho. A ver, tú, Laura. Di ¿Ya hola. se escucha ahora sí? Ya, sí te escucho, claro. Hola. Ya te escucho, Laura. A ver. Ok. ¿Qué pasó? ¿No escucha? Rosario tampoco escucha. Yo creo que ellas están en la lab. Yo sí escuchaba igual en la lab, pero no sé. Ajá. A ver, en la lab deben tener habilitado el micrófono y el audio, obviamente. Entonces, chequenle bien eso. Aquí en esta, bueno, en esta pantalla sí se supone que están ustedes habilitados el micrófono. Ok.
A ver, entonces, nada más me escucha quién, Alejandra y Laura. Ok. ¿Cómo le hacemos? Creo que ya lo escucho, Ali. ¿Me ¿Tú, escucha Rosario? usted? ¿Ya te escucho? Sí. Ya. Perfecto. ¿Cómo le hiciste? Es que le apreté es que le apretaba en el audífono que dice abajo Ajá. y me aparecía una opción que decía que escucharlo a través del dispositivo, no sé qué, y le apreté ahí mismo y ahí me salió. Ah, pues hay que decirle a Lolis que haga eso. Ajá, le subían el volumen y pues ya el segundo tenía todo, pero no lo tenía como activado. No, ok. Déjale, digo a Lola. Sí. Muy bien. Los otros chicos todavía no se conectan, ¿verdad? No. Bueno, vamos a iniciar nosotros entonces. Hay entonces nada más 4 conectadas, ¿verdad? Las mujeres. Y me escuchan 3. Solamente falta Jocelyn que me escuche. ¿Sí? Ándale, Jocelyn. Vamos a ver. ¿Qué dice Jocelyn? ¿Ya le agarró, no? Ya No, le dije, pero quién sabe. A ver. Dile que deben estar seleccionadas esas opciones. Ajá. Ahí las que te envié. Te acabo de enviar un WhatsApp. Sí, ya lo vi. Se lo envió. Entonces no se habían conectado a ninguna otra clase. No, es la primera. Apenas se están conectando. Deberían traer su cubrebocas aquí en línea. Su gel antibacterial, muchachos. Bueno, vamos a iniciar porque el tiempo nos va a comer luego. Chale, chale. ¿Le cierras esta puerta, por favor? Y también a la de abajo. Bien. A ver, entonces, vamos a ver. ¿Ya ven en sus pantallas las diapositivas? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a hablar de 3 temas rápidamente para que voy a ir avanzando rápido, pero ustedes vayan preguntando, ¿sí? En cualquier duda que tengan. Vamos a hablar de los ausentes, que son aquellas personas, digamos, que están desaparecidas, nadie sabe dónde están, y de la presunción de muerte, y finalmente hablaremos de la adopción, que es un tema que no maneja el Código Familiar, pero que sin duda pues es un tema de derecho familiar, ¿sí? No lo maneja el Código Familiar porque existe la ley de adopción del Estado de Michoacán, que lo maneja de manera específica. Bien, entonces, primero, esto de la ausencia y de la presunción de muerte sí está en el Código Familiar. Bien, vamos viendo. Entonces, primeramente, dice, el que se hubiera ausentado del lugar de su residencia ordinaria, es decir, donde normalmente vivía y tiene apoderado constituido antes o después de su partida, se tendrá como presente para todos los efectos legales y sus negocios se podrán tratar con el apoderado hasta donde el poder le alcance. Es decir, si una persona está desaparecida, pero previo a su desaparición dejó un poder a favor de alguna persona, pues en ese caso, esta persona que tiene poder para representar al desaparecido, seguirá representándolo, el poder seguirá estando vigente, ¿sí? Para cualquier acto que se necesite, si es que el poder lo permite, ¿sí? Porque va a haber actos a lo mejor que no
el poder no alcanza para esos actos, ¿sí? Ejemplo, si yo dejo un poder general para pleitos y cobranzas a favor de mi esposa y yo desaparezco, pues ella con ese poder está facultada para ejercer ciertos derechos y cumplir ciertas obligaciones a mi cargo, pero no estará facultada, por ejemplo, para vender propiedades, ¿sí? Porque ese poder no es para eso, ¿correcto? Entonces, eso es para en caso de que sí hubiera un apoderado. Si no hay un poder, entonces el juez dictará las medidas de conservación necesarias a petición de quién, del Ministerio Público, de los presuntos herederos o de cualquiera a quien le interese tratar o litigar un asunto con el ausente, ¿sí? Es decir, si el ausente no tiene un apoderado o un representante, entonces cualquiera de estas personas, sus herederos o alguien a quien le interese tratar un asunto con el ausente, puede iniciar un trámite ante un juez para que el juez le designe a este representante, ¿sí? A mí, por ejemplo, no sé, conozco una persona, me debe dinero, y desaparece. Yo pudiera tramitar ante el juez esta solicitud de que se le designe un representante para yo entenderme con esa persona y no quedarme yo en estado de indefensión, ya no sabiéndole a quién cobrar y demás, ¿sí? Puede ser el caso. Pero desde luego también pueden hacer eso los propios familiares, ¿sí? ¿Qué pasa con las obligaciones familiares del ausente? ¿Sí? Es decir, si el ausente tiene hijos menores de edad que estén bajo su patria potestad, se le nombrará un tutor a estas personas, ¿sí? Es decir, yo tengo la patria potestad sobre mis hijos, desaparezco y, y no está la madre de ellos tampoco, ni personas que puedan ejercer la patria potestad sobre los niños, entonces tocará designarles un tutor, ¿sí? Recordarán en el tema de la patria potestad y demás, que pues la patria potestad la ejercen los papás o los abuelos en el último de los casos. Si vamos a suponer que hay unos niños que solamente viven con la mamá y nadie más, no existe nadie más para ellos en el mundo, y la mamá desaparece, pues entonces se debe nombrar un tutor para estos menores de edad, ¿sí? En el caso de que se solicite alimentos por parte del cónyuge, hijos o ascendientes, el juez los fijará a cargo del patrimonio del ausente. Es decir, si este ausente tenía a su cargo una obligación de dar alimentos, esa obligación va a subsistir y quien quede como representante del ausente tiene que pagar esos alimentos con el patrimonio del ausente, ¿sí? Yo pude. ¿Correcto? No con el patrimonio personal del representante, obviamente, sino con el patrimonio del ausente. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok. ¿Quién llegó? Ya, los dos, Jonathan, Esteban. Yo pude. Esteban, ¿nos escucha? Yo dije, al fin. Es Johnny. Johnny no se ve porque está contra luz, pero bueno, ahí Es sabemos porque está que está ahí. prieto. Esteban, ¿nos escucha o no? A Esteban le falta activar el micrófono y el audio. Bien, continuamos entonces. ¿A quién se le puede nombrar representante de un ausente? ¿A su cónyuge, concubina o concubino? ¿A uno de los hijos mayores? ¿Sí? Si el desaparecido tiene hijos mayores de edad, pues uno de ellos puede ser el representante. Entre ellos mismos, si son varios hijos, pueden elegir quién va a ser. Si no hay un acuerdo, pues tendrán que hacerlo a través del juez. Puede nombrarse también, si no tiene hijos, ni concubina o esposa, entonces a un ascendiente, ¿sí? Es decir, a su papá, a su mamá, a un abuelo, ¿sí? Al más próximo que esté con vida. Y en el último de los casos, o sea porque no existe ninguno de estos, o porque ninguno de ellos es apto, o no se crea conveniente,
entonces el juez va a designar a algún otro heredero o presunto heredero, ¿sí? Si hay varios, pues el juez va a elegir al más apto, ¿sí? Bien, entonces, ojo con esto. Esta lista, acuérdense de esta lista porque más adelante la vamos a volver a retomar. ¿Quiénes pueden ser representantes del ausente? Su esposa, sus hijos mayores de edad, sus papás del desaparecido o, en el último de los casos, cualquier otro presunto heredero, ¿sí? Pero en ese orden, se tiene que seguir ese orden. Bien, ahora, ¿cómo se tramita la declaración de ausencia? Pasados 6 meses desde el día en que haya sido nombrado el representante, habrá acción para pedir la declaración de ausencia, ¿sí? Ojo, lo primero es que se le nombre representante al desaparecido, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces el juez le va a nombrar un representante al ausente. Después de que pasen 6 meses de que el representante esté en su función y no aparezca el desaparecido, entonces ahora sí se puede iniciar la declaración de ausencia. Dice, en caso de que el ausente haya dejado o nombrado por el apoderado general para la administración de sus bienes, no podrá pedirse la declaración de ausencia sino pasados 2 años que se contarán desde la desaparición del ausente, ¿sí? Es decir, si el ausente dejó un poder específicamente para la administración de sus bienes, entonces no bastarán que pasen 6 años, 6 meses, ahí tendrán que pasar 2 años, ¿sí? Porque sí hay un poder que el mismo ausente dejó para la administración de sus bienes, ¿sí? Pero si el representante lo nombró el juez, con base en lo que ya vimos anteriormente, entonces bastará que pase 6 meses para iniciar el trámite de la declaración de ausencia. ¿Quién puede solicitar la declaración de ausencia? Los mismos que ya mencioné ahorita, por eso les dije que hay que aprendernos esa lista, ¿sí? El cónyuge, concubino, sus hijos mayores de edad, sus ascendientes más próximos o algún heredero presuntivo, ¿sí? En ese orden, ¿sí? Pueden pedir la declaración de ausencia. Este trámite se lleva en jurisdicción voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que se tramita ante un juez en materia familiar, pero no es un juicio controvertido, ¿sí? Simplemente se necesita la intervención del juez para declarar la ausencia, pero no es que haya un actor y un demandado, ¿verdad? Por eso es jurisdicción voluntaria. Bien, si el juez encuentra fundada la solicitud, es decir, al juez le acreditamos que efectivamente esta persona pues está desaparecida, que ya hace 6 meses que se lo nombró representante y demás, el juez va a disponer que se publique un extracto de esta solicitud, de la solicitud que nosotros presentamos de declaración de ausencia. Se va a publicar esa solicitud por 3 veces con intervalos de 15 días en uno de los principales periódicos o diarios del último domicilio del ausente, ¿sí? Si el ausente su último domicilio estuvo aquí en Zamora, Michoacán, pues entonces tendríamos que hacer que se circule pues en el diario que más circule aquí en Zamora, que sería, no sé, el Independiente, el Sol de Zamora. El Sol de Zamora ya ni se imprime, pero existe electrónicamente, ¿verdad? Entonces habría que ver cuál sería el idóneo. Bien, entonces es la publicación de la solicitud, pasan 15 días, se vuelve a publicar la solicitud en el periódico, pasan otros 15 días y se publica nuevamente la solicitud, ¿sí? ¿Para qué es esto? Pues para que si el desaparecido anda por ahí, tenga la oportunidad de enterarse que se está tramitando su declaración de ausencia, ¿sí? Y se aparezca. ¿Correcto? ¿Qué pasa después de las 3 publicaciones? Pasado un mes desde la fecha de la última publicación, si no hubiere noticias del ausente ni oposición de algún interesado, el juez declarará formalmente la ausencia. ¿Correcto? Ojo, entonces, ya se publicó 3 veces, tiene que pasar un mes para que ahora sí el juez diga
no se apareció y entonces se declara como desaparecido, como ausente, perdón. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. Si hubiera alguna noticia del desaparecido, u oposición, es decir, que algún familiar aparezca y diga, no, espérate, este no está desaparecido, yo sé dónde está, ¿sí? Ahí es una oposición. El juez va a hacer la investigación por los medios que él proponga o que el mismo oponente proponga y para hacer o no la declaración de ausencia, ¿sí? El juez va a decir, a ver, tú dices que sí sabes dónde está, pues haznos llegar los medios oportunos de prueba para ver que efectivamente el desaparecido no está desaparecido, ¿sí? Y entonces el juez no estaría en condiciones de dictar la declaración de ausencia. Si no se acredita de esa manera, entonces el juez declarará la ausencia. Bien, ya que el juez declara la ausencia, esta resolución del juez, mediante la cual declara la ausencia, se va a publicar también 2 veces en los diarios mencionados con intervalo de 15 días, ¿sí? Es decir, otra vez en el periódico de mayor circulación del último domicilio donde estuvo el ausente, se va a publicar 2 veces la sentencia ya del juez en la que declara la ausencia. ¿Correcto? Entonces, retomando, se presenta la solicitud ante el juez familiar en la vía de jurisdicción voluntaria. Se publica esa solicitud en el diario de mayor circulación del último domicilio del ausente. Pasan 15 días, se vuelve a hacer otra publicación de la solicitud. Pasan 15 días, se vuelve a hacer por tercera vez la publicación de la solicitud. Después de eso, pasa un mes y ahora sí el juez está en condiciones de declarar la ausencia. ¿Correcto? Después de eso, se publica la declaración de ausencia, es decir, la resolución del juez, y pasan 15 días y se vuelve a publicar la declaración de ausencia. Y ahora sí, ya estaríamos concluyendo el trámite para que esta persona se declare formalmente ausente. ¿Correcto? ¿Dudas con eso? No. Ok. ¿Cuándo cesan los efectos? Es decir, ¿cuándo terminan los efectos de la declaración de ausencia y el cargo del representante? Primero, con el regreso del ausente, ¿sí? Si el desaparecido no andaba muerto, sino andaba de parranda, pues entonces, obviamente, el regreso de esta persona va a dejar sin efectos la declaración de ausencia, ¿sí? Con la presentación del apoderado legítimo, ¿sí? Que aparezca un representante legal de esta persona con un poder también. Con la declaración de presunción de muerte del ausente, ¿sí? Cuando después de la declaración de ausencia se puede tramitar la presunción de muerte. Cuando se tramita la presunción de muerte y hay una resolución que declara presuntamente muerto a la persona, pues entonces esto de la ausencia ya queda sin efectos, ¿sí? Ahora tendrá efectos más bien la presunción de muerte, ¿sí? Con la noticia cierta de su existencia, obviamente que se acredite que sí existe esta persona, que no está ausente. Con la certidumbre de su muerte también, aquí primero hablábamos de presunción de muerte, otra cosa ya es tener la certeza de que murió. Y con la aceptación del cargo de albacea en el juicio sucesorio correspondiente. Sabemos que en los juicios sucesorios, el albacea es el representante de los bienes del difunto, mientras estos son entregados a sus herederos, ¿sí? Si se nombra un albacea, pues sabemos que el albacea es el representante del difunto, ¿sí? Por así decirlo. Bien, eso es con respecto a la declaración de ausencia. Pero también existe la presunción de muerte. Cuando haya transcurrido año y medio de la declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte, ¿sí? Ya obtuvimos hoy la declaración de ausencia, ¿sí? Ya está formalmente considerado como ausente esta persona, hoy. Debe pasar un año y medio para que ahora ya podamos tramitar la declaración de ausencia, ¿correcto? Perdón, la presunción de muerte. Presunción. Presunción de muerte, ¿sí?
El plazo puede ser de 6 meses en los siguientes casos. Ojo, ¿qué quiere decir? Que no es necesario que me espere año y medio, ¿sí? Puede ser de 6 meses en los siguientes casos. Al tomar parte en una guerra, encontrándose a bordo de un buque que naufrague, al verificarse una explosión, incendio, terremoto, inundación u otro siniestro semejante, o derivado de la probable comisión de un delito, ¿sí? Es decir, si la persona desaparecida está ausente por cualquiera de estas causas que estamos viendo aquí, entonces solamente es necesario que pasen 6 meses, ojo, a partir de su desaparición. Es decir, ni siquiera es necesario tramitar la ausencia, ¿correcto? Ejemplo, y sobre todo este número 4, atención con este número 4 que dice o derivado de la probable comisión de un delito, ¿sí? Esto se implementó a partir de las desapariciones forzosas que existen en el país, ¿sí? Los levantones, por llamarlo de manera coloquial, ¿sí? Sabemos que están a la orden del día, levantan a alguien y no lo volvemos a ver, ¿correcto? Si es así, solamente se requiere que pasen 6 meses a partir de su desaparición para poder tramitar la presunción de muerte. Es decir, ni siquiera se ocupa que tramitemos primeramente la declaración de ausencia en estos 4 casos. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? ¿Dudas? Sí. Okay. Sí. Bien, resolución de la presunción de muerte. La resolución que decrete la presunción de muerte se publica 3 veces con intervalos de 15 días en uno de los principales diarios del último domicilio del ausente y del lugar que tuvo conocimiento donde se encontraba, ¿sí? Igual que como ya lo vimos, ¿no? Se publica, pasan 15 días, se publica, pasan 15 días y se publica, ¿correcto? 3 veces se tiene que publicar la resolución que decreta la presunción de muerte de una persona, ¿sí? En el periódico de mayor circulación, donde tuvo su último domicilio el ausente. La sentencia que declara la presunción de muerte será ejecutada después de que haya pasado en autoridad de cosa juzgada. Una copia de la misma se envía al oficial del registro civil para que hagan las anotaciones correspondientes, ¿sí? Se tiene que enviar, obviamente, al registro civil para que el registro civil, en el acta de nacimiento del ausente, haga la anotación de que esa persona se encuentra como presuntamente muerta. ¿Se puede heredar mediante la presunción de muerte? ¿Qué suponen? Ya hay la declaración de que una persona está presuntamente muerta. ¿Podrán sus herederos tramitar el juicio sucesorio correspondiente? La respuesta es sí, ¿sí? Habiéndose publicado la resolución que decreta la presunción de muerte, los interesados podrán radicar el juicio sucesorio correspondiente, ¿correcto? Debiendo en ese caso el representante rendirle cuentas de la administración al albacea, ¿sí? Es decir, quien había sido nombrado como representante del ausente tiene que decir, aquí termina mi chamba, aquí les entrego cuentas, ¿sí? Y el albacea del juicio sucesorio recibe esas cuentas y ahora el albacea será el que estará a cargo de la administración de los bienes en tanto estos son repartidos a los herederos. ¿Correcto? Quedará sin efecto el trámite o se revocará la declaración de presunción de muerte cuando aparezca el que haya sido declarado presuntamente muerto, se tenga noticia cierta de su existencia o se tenga certidumbre de su muerte. ¿Correcto? Si aparece o se tiene noticia de su existencia, pues obviamente esa presunción queda, sus efectos quedan revocados. Si se tiene certeza de su muerte, pues ya no será presuntamente muerto, ya será fallecido como tal, ¿sí? Bien. ¿Dudas con la declaración de ausencia y la presunción de muerte? No. 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 Ok. ¿Ya tenemos a Esteban o no?
¿No, verdad? No. Lo tengo aquí como que está, pero no está. Uy. Ni nos escucha ni nos ve, tengo entendido. O no sé si sí nos vea, pero nosotros a él no. ¿No sabemos nada de él? No, pues no ha dicho nada. ¿No, verdad? Bueno, les decía, con esto realmente se termina lo que son los temas de derecho familiar, pero vamos a abordar la adopción dado que es un tema importante, que sí es de derecho familiar y que a pesar de que no viene en el Código Familiar, pues nos toca verlo porque pues es de esta materia. Y existe la ley de adopción para el estado de Michoacán, ¿correcto? Anteriormente, la adopción estaba dentro del Código Familiar. Después se crea la ley de adopción y se saca completamente la adopción del Código Familiar. ¿Sí? Bien, primero vamos a hablar de quiénes son capaces para adoptar. Los mayores de 25 años de edad, ojo con eso, puede que estén libres de matrimonio o puede que estén casados o estén en concubinato. ¿Sí? No importa si son solteros o son casados o son concubinos. ¿Correcto? Pero deben tener 25 años de edad. Y ojo, deben mediar no menos de 17 años de edad entre adoptado y adoptante. ¿Sí? Si yo quiero adoptar a alguien, debo llevarle por lo menos 17 años de edad. ¿Sí? Para el caso de los cónyuges o concubinos, ambos deberán consentir la adopción y bastará con que solo uno de ellos cumpla con la edad requerida. ¿Sí? A lo mejor uno de ellos sí le lleva 17 años o más al adoptado, pero el otro no. No importa, con que uno cumpla con la edad, está bien. Pero los dos tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Tratándose de cónyuges o concubinos. ¿Correcto? El tutor no puede adoptar al pupilo, ¿sí? Es decir, quien está como tutor no puede adoptar a la persona de quien está siendo tutor, ¿sí? A menos que haya entregado las cuentas de la tutela, ¿sí? Es decir, sí se puede, pero primeramente tiene que entregar cuentas, ¿correcto? Es decir, debe dejar de ser su tutor, entregando cuentas de lo que ustedes saben que el tutor pues está a cargo no solamente del menor, sino de sus bienes. Si es así, entonces puede tramitar la adopción. El solicitante deberá tener aptitud física, psicológica, moral y contar con medios suficientes para proveer subsistencia, cuidado y educación a quien pretende adoptar, ¿correcto? ¿Cómo se acredita todo esto? Pues con los exámenes periciales correspondientes, ¿sí? Pruebas médicas, psicológicas, socioeconómicas, ¿correcto? ¿Quién debe consentir una adopción? El tutor del que se va a adoptar, ¿sí? Si la persona que va a ser adoptada tiene designado un tutor, ese tutor debe dar su consentimiento, ¿sí? La Procuraduría, y ojo con esto, aquí en la Procuraduría nos referimos a la Procuraduría de la Defensa del Menor, ¿sí? Que depende del DIF estatal. El menor de edad, si tiene 12 años o más, ¿sí? El propio menor, ojo, tiene que dar su consentimiento si ya cumple con 12 años. Y obviamente el solicitante, es decir, la persona que pretende adoptar. Bien. ¿Cómo es el proceso de la adopción? El proceso inicia presentando la solicitud por escrito en la Secretaría Técnica del Consejo. ¿A qué nos referimos con el Consejo? Nos referimos al Consejo Técnico de Adopción, ¿sí? Que depende del DIF estatal, ¿sí? Ese Consejo Técnico de Adopción
se integra por personal del DIF y por especialistas en psicología, en medicina, bueno, específicamente en pediatría, y trabajadores sociales, ¿sí? Está integrado pues por un grupo de profesionistas que se van a encargar precisamente de decidir si una adopción procede o no procede, ¿sí? El Consejo Técnico de Adopción. Y depende del DIF estatal, reitero. Los DIF municipales pueden recibir solicitudes mismas que serán remitidas en un plazo no mayor a 8 días naturales a la Secretaría Técnica del Consejo, ¿sí? Esta Secretaría Técnica del Consejo y el Consejo, obviamente, están ubicados en Morelia, ¿sí? Por eso les digo, depende del DIF estatal. Sin embargo, las solicitudes pueden ser presentadas en los DIF municipales. Sin embargo, entendamos que el DIF municipal no va a resolver, sino que va a enviar esa solicitud a Morelia, ¿correcto? Bien, integrada la documentación, dentro de los 15 días naturales siguientes, el Consejo analizará la sesión, en sesión, el expediente. Se entrevistará al solicitante y se verificará que el menor de edad que se pretende adoptar sea sujeto de adopción. Asimismo, en caso de que el solicitante no haya especificado a un menor de edad para adoptar, en su solicitud se sugerirá uno de entre los sujetos de adopción, ¿sí? Ojo con esto, porque aquí nos está diciendo la ley que el solicitante puede sugerir a quién va a adoptar, ¿sí? A lo mejor nosotros ya tenemos específicamente a una persona a la que se quiere adoptar, ¿sí? O bien, puede ser que queramos adoptar a alguien, digamos, que no conocemos aún, que nos lo vayan a asignar mediante una institución, ¿sí? Pero bueno, a partir entonces de que presentamos la solicitud, a los 15 días se debe tener una sesión, el consejo, donde van a revisar nuestro caso, van a entrevistar al que está solicitando la adopción y a continuación el consejo resolverá en sentido positivo o negativo el dictamen de idoneidad dentro de los 30 días naturales posteriores a aquella sesión, ¿sí? Ya se llevó a cabo la sesión donde el consejo estudió mi caso, ya se me entrevistó. Tienen que pasar 30 días naturales para que el consejo me diga si tengo un dictamen de idoneidad positivo o negativo, ¿sí? El dictamen de idoneidad, como su nombre lo indica, es que me declaren como idóneo para adoptar, ¿correcto? ¿Sí? Pero ojo, eso no significa que ya la libré y que ya me van a dar en adopción al menor, ¿sí? No, simplemente el consejo está dando como su autorización, su validación de que yo soy una persona idónea para adoptar, ¿sí? Pero de ahí todavía nos falta, ¿sí? Una vez emitido el dictamen de idoneidad, el consejo se lo entregará al solicitante. El solicitante contará con 15 días para promover la adopción ante el juez, ¿sí? Es decir, ya me entregaron mi dictamen de idoneidad positivo. Entonces yo con ese dictamen tengo 15 días a partir de que me lo entregaron para iniciar mi trámite de adopción ahora ante un juez familiar. Voy a ir con el juez, voy a presentar mi solicitud de que deseo adoptar y le voy a exhibir mi dictamen de idoneidad para decirle, mira, ya estoy avalado, por así decirlo, por el Consejo Técnico de Adopción como una persona idónea para adoptar, ¿sí? El proceso de adopción se seguirá conforme a la jurisdicción voluntaria familiar. Reitero, no es un juicio contencioso, no hay actor ni demandado, entonces la vía es voluntaria familiar, ¿sí? Simplemente se requiere la intervención del juez. Bien, luego dice, obtenido el consentimiento de las personas que deben darlo, el juez resolverá dentro de los 8 días hábiles lo que procede sobre la adopción. Ante el juez tiene que dar su consentimiento por las personas que ya dijimos, ¿sí? El solicitante, el tutor si es que lo hay, la Procuraduría de Defensa del Menor
y el menor si es que tiene más de 12 años, ¿sí? Y el juez va a resolver en 8 días lo que proceda con la adopción, ¿sí? Es casi de mero trámite esto, ¿sí? El juez no tendría por qué negarse, dado que ya tenemos nuestro dictamen de idoneidad, ¿sí? Tendría que estar justificado, desde luego, el por qué el juez no nos autoriza la adopción. ¿Correcto? ¿Dudas con esto? El proceso es, digamos, fácil de entender en el sentido de que vamos primero con el Consejo Técnico de Adopción. Si nos da el dictamen de idoneidad, vamos con el juez y el juez será el que finalmente dicta la resolución de la adopción, ¿sí? O sea, no es complicado de platicar, pero sí es, bueno, no complicado, sino que sí toman su papel muy en serio el Consejo Técnico de Adopción al momento de hacer las pruebas psicológicas, médicas y socioeconómicas y demás, ¿sí? Bien. Esto es para el caso, lo que acabamos de ver, el proceso es para, estamos hablando de cuando una persona quiere adoptar a una persona en específico, ¿no? Alguien que ya a lo mejor no sé, ya tuvimos convivencia o lo conocemos o qué sé yo, ¿no? Pero también existe la entrega voluntaria. En los casos en que quienes ejercen la patria potestad de una niña, niño o adolescente no pudieran o no estuvieran en las condiciones necesarias para la crianza de podrán hacer la entrega voluntaria del mismo al DIF a través de la Procuraduría o, en su caso, ante el titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de cada municipio, con el propósito de que sea dado en adopción excusándose de la patria potestad, ¿sí? Ojo con eso. El Código Familiar este es un tema de tesis interesante, ¿eh? El Código Familiar establece que la patria potestad no es renunciable, ¿sí? Es decir, si a mí me toca ejercer la patria potestad sobre mis hijos, no puedo decir, ¿sabe qué? Siempre no, ¿sí? No quiero, no es renunciable. Se puede excusar cuando ya se es muy adulto y demás, pero eso es otra cosa, pero no se puede renunciar. Y aquí la ley de adopción sí prevé, ojo, ¿sí? Que los padres puedan excusarse de la patria potestad por razones de que no tienen las condiciones para darle la crianza, ¿sí? Ahí hay una contradicción entre la ley de adopción y el Código Familiar, ¿correcto? Entonces, es un tema interesante. Pero bueno, aquí está. Está previsto mediante la ley de adopción que una persona pueda entregar a su hijo al DIF para que sea dado una adopción, ¿correcto? Y con respecto a los abandonados o expósitos, es decir, a las personas abandonados, pues que se les dejó, ¿no? Y los expósitos son aquellos que son, los abandonados, entendamos que pudiera ser alguien que sí tenía a su mamá, pero se fue por los cigarros y no volvió, ¿sí? Los expósitos son aquellos que se dejan en la calle, ¿sí? Tantos casos que se han conocido, ¿no? Que en la basura encuentran niños, esos son expósitos, ¿sí? O bien los acogidos por alguna institución pública o privada son sujetos de adopción, ¿sí? Siempre que hayan transcurrido 120 días naturales sin que se reclamen derechos sobre el menor de edad o se tenga información que permita conocer su origen, ¿sí? Trámites que deberán ser demostrados por el Consejo antes de iniciar el proceso de adopción. En caso de que quienes realicen el acogimiento sean instituciones privadas o personas físicas, deberán dar aviso inmediato a la Procuraduría, ¿sí? Es decir, el menor de edad es abandonado o aparece en la calle, ¿sí? Y tienen que pasar 120 días para que entonces digamos que esta persona ya puede ser dado en adopción, ¿correcto? 120 días sin que se sepa nada de él, nada de su origen, ¿sí? Obviamente durante estos 120 días le corresponde al DIF hacer las indagaciones correspondientes para averiguar el origen del niño, ¿sí? No es como que nomás nos quedemos esperando a que aparezca alguien, ¿sí?
Pero bien, así sería entonces con respecto a los abandonados. ¿Bien, dudas con la adopción? No. Los efectos No. de la adopción, ¿cuáles son? El parentesco civil que nace de la adopción se equipara al parentesco por consanguinidad. Eso ya lo habíamos visto en el Código Familiar cuando hablamos del parentesco. Ojo, se equipara al parentesco por consanguinidad entre el adoptado, el adoptante, los parientes de este, es decir, los parientes del adoptante. Si yo adopto, mis parientes también van a quedar como parientes consanguíneos de mi adoptado, ¿sí? Y los descendientes del adoptado, es decir, los hijos del adoptado, también van a quedar como hijos del adoptante, perdón, como consanguíneos del adoptante, ¿sí? Como sus nietos consanguíneos, pues. ¿Sí? Es una decisión que involucra a toda la familia, como pueden ver, ¿sí? La adopción extingue la filiación preexistente entre el adoptado y sus progenitores y el parentesco con la familia de estos, ¿sí? Es decir, cuando el adoptado ya está registrado como hijo de su adoptante, se destruyen los lazos que tenga con sus anteriores progenitores, ¿sí? Con sus progenitores biológicos, pues, ¿sí? No existe ya la filiación entre ellos, no existe ya relación alguna entre ellos, salvo para los impedimentos de matrimonio, desde luego, ¿sí? Y la adopción es irrevocable, ojo con eso, ¿sí? No se puede revocar la adopción. Finalmente, concluido el trámite judicial de adopción, por orden del juez dirigida al oficial del registro civil del lugar donde nació el adoptado, se levanta el acta correspondiente con la comparecencia del adoptante, ¿sí? El adoptante va con la sentencia del juez de adopción al registro civil para que se levante el acta correspondiente. Se levanta un acta como si fuera de nacimiento, ¿sí? En los mismos términos en los que se expide para los hijos consanguíneos, ¿correcto? Se va a levantar un acta de nacimiento como si fuera hijo del adoptante y a partir del levantamiento de esa acta, dice las anotaciones en el acta de nacimiento primigenia, es decir, la original, el acta donde constaban sus progenitores biológicos, quedará reservada, ¿sí? No se publicará ni se expedirá constancia alguna que revele el origen del adoptado, a menos que haya una orden de un juez. ¿Correcto? Bien, eso es con respecto a la adopción. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, pues serían los temas que nos faltaban más bien, por concluir. Ya no hay ya no hay nada más. Con respecto a la parte procesal, pues hablamos un poquito de lo que fue el juicio ordinario oral cuando vimos lo del divorcio. Hablamos también del especial oral cuando les hablé de cómo se llevaba más o menos un proceso de rectificación de acta. Pero independientemente de eso, ustedes más adelante llevan una materia que se llama juicios orales en materia civil, ¿sí? Ahí es donde se va a ver propiamente la parte procesal de esta materia, ¿sí? Esta no es materia civil, pero los juicios orales los hay en materia familiar, no en materia civil, ¿sí? Entonces, en esa materia es donde se ve la parte procesal, ¿sí? Aquí en esta parte nosotros nomás nos toca ver, pues, derecho sustantivo, que es lo que estuvimos viendo. ¿Correcto? No sé si tengan alguna duda con respecto a su examen. Si no recibieron correo, sacaron 10, ¿sí? Si sí recibieron correo, pues sacaron la calificación que dice en el correo. ¿Correcto? Sí. ¿Dudas con eso? ¿Nos va a mandar las diapositivas? Sí, ahorita mismo se las mando. Ah, ok. Muy bien, si no hay más dudas, pues estamos concluyendo el curso de Derecho Familiar, ¿sí? Cuídense ¿Ya mucho. lo haríamos final o sí? ¿Ya no vamos ¿Mande? a tener trabajo? ¿Ya No, no ya vamos no. a tener trabajo con usted? No, ya ¿Y no. el final sí lo presentaríamos? Es muy interesante saber eso, porque se supone que los exámenes finales serían presenciales a partir del día 20 de abril.
pero el día de ayer pues acaban de declarar emergencia nacional, El 30 de abril. emergencia sanitaria nacional, creo, algo así. Y eso implica que hasta el 30 de abril se suspenden actividades, entonces pues no estaríamos en condiciones de regresar a clases el 20 como estaba programado. Entonces necesitamos ver cómo va a ser la mecánica de los exámenes finales, ¿sí? Si sería, no sé, pudiera ser oral a través de este medio, no sé, ya veríamos, ¿sí? Cómo O pudiera ser. exentarnos. ¿Mande? Ah, Ándele, O exentar mejor. también, ¿por qué no? también. Sí. mejor. En realidad con ustedes creo que sí no tendría ningún problema con exentar porque pues fue un grupo que trabaja más o menos parejo y bien, entonces, y les fue bien además en sus calificaciones, ¿no? Ujú. Entonces sí pudiera ser, pero Ah, lo que sí, no echen en saco roto, pues analizar todos estos temas, ¿no? Porque materia familiar, independientemente de si es algo en lo que les vaya a gustar ejercer o no, sí es algo que pues cualquier abogado como que debe traer a la orden del día, ¿no? Para consultas o todo ese tipo de cosas. Entonces, pues échenle una ojeadilla de vez en cuando al material, ¿sí? Bien, pues es todo. Si no hay dudas, por mi parte sería todo. Me pondré en contacto con ustedes para lo del examen final, saber bien qué va a pasar con eso. Ya no más queda esta semana e inician las vacaciones ahora sí. Entonces, pues cuídense mucho y pórtense Entonces, bien. antes del 20 usted nos estaría dando información de los Sí, exámenes. sí. Yo espero que incluso esta semana podamos resolver ese tema, ¿sí? Ah, ok. Para ya tener algo, ¿sí? Está bien. Muy bien, jóvenes, pues si no hay dudas, más bien chicas, pues los jóvenes no están. Ah, caray, ¿cómo no? Nunca ha Ah, habido sí, aquí hombres. está Jonathan. Es que pensé que ya te había perdido, pero no, aquí estás. No, Nomás Esteban no se conectó, ¿verdad? Pero sí estaba leyendo todo. Sí. Ah, bueno, sí podía vernos. Sí. Bueno, sale pues, chavos. Entonces, nos vemos. Pórtense bien. Adiós, profe. Cualquier bueno, duda, maestro. me escriben. Sí, gracias. No, ustedes. Vamos a ver nada más que Sí.